poder estudiarlo, yo voy a hacer dos cosas. Una, explicar históricamente cómo se ha ido cumpliendo esto, ¿no? Realmente daré la opinión del rabino Jonathan Sacks, gran rabino del Reino Unido, que es lo que importante y que ahora está predominando, ¿no? Que es lo que se puede aprender. O sea, es un texto en el Levítico en que empieza diciendo, y va a hablar l'Eterno a Moisés al Sinaí. Importante, el Sinaí. Los rabinos dicen que cuando una ley del Sinaí, como 10 mandamientos, es más importante que otras. O sea, estamos hablando de una cosa importante. En la Biblia hay muchas cosas, ¿no? Pero unas son más importantes, otras son menos. La tradición judía dice que si es del Sinaí, es más importante, ¿no? Y les dice, cuando entréis a la tierra que os daré, la tierra te da un descanso, Shabbat. Shabbat es la palabra hebrea para decir día de fiesta, de descanso, descanso del Eterno. 6 años sembraréis el vuestro campo y 6 años podaréis la viña, cogeréis el producto, pero el 7º año, Shabbat de reposo, tendrá la tierra. No sembrarás tu campo, ni podarás tu viña, ni segarás el renadiu. Renadiu es lo que nace sin cultivar. Es una palabra muy técnica, que los payeses no tienen problema para entenderla, pero los de ciudad los cuesta. Del tu camp segat, y no veremarás els raïms de la teva viña, que no has podado, y será un año de reposo para la tierra. El sábado mismo de la tierra os servirá para comer a ti y a tu sirviente, a tu sirvienta, a tu jornalero, a tu huésped y al huésped que viva contigo, a tus animales que hay en tu país, el producto servirá de alimento. Cuando habla de los animales se refiere incluso a animales salvajes, o sea, animales domésticos y animales salvajes. Perdona una pregunta, eso no lo he entendido. Cuando dice el sábado mismo de la tierra, os servirá para comer. Sí, quiere decir que la tierra no se cultiva y que el producto que salga sin cultivarlo se pueda comer. Se puede comer. Se puede comer, claro. O sea, no estamos ayunando un año entero. Esto no es. Pero que simplemente no se cultiva y esto pasa. Si lo habéis visto, un campo de trigo, aunque no se plante, al año siguiente sale algo. Hay que decirlo. Con todo aquí es más complicado, porque no es solo un año. Y los días de las 7 semanas de años resultarán 49 años. 7 por 7... 7 por 7, 49. El 10º día del 7º mes, el 7º mes es contando desde primavera y viene a ser al principio del otoño. Sería a principio de octubre. A efectos prácticos para entenderlos. Es el mes de Tisri, pero octubre. Harás pasar el corn retuñent. El corn es un instrumento musical que es un cuerno vacío de marrà, carnero, y que, bueno, musical no, simplemente hace un ruido muy fuerte, y lo máximo puede hacer ta, 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 o pu, o sea, no hace más, pero que sirve para llamar a la gente. ¿Recordáis los cuernos de caza? Pues es esto, más o menos. Y el día de la expiación Yom Kippur, hay un día al año, que es el 10º día del 7º mes, que es un día que se dedica todo el día a la oración. Aquel día ni se come ni se bebe 24 horas. Se hace porque aquel día es de pura espiritualidad. Los animales no pueden dejar de comer o beber. Las personas sí que podemos. Sí podemos decir, lo dejamos a un lado y nos dedicamos a los temas espirituales 24 horas, una vez al año. Y ese día pasa el cuerno por la tierra y santifican el año 50, o sea, 49 y 50, con lo cual nos encontramos con 2 años de no cultivar. La cosa no es tan sencilla.
realmente, porque ya no puedes esperar. Y entonces, ¿pero qué es importante? Proclamáis la libertad para todos los habitantes del país. O sea, en aquel momento todo el mundo será libre. El que sea esclavo deja de serlo. ¿Mm? Para vosotros será un jubileo, que se dice Yobel. Yobel es el tocar el cuerno en hebreo. Cada uno de vosotros volverá a su patrimonio. ¿Por qué? Porque la gente ha vendido, ha comprado, tal cual, y importaba mucho, desde el punto de vista, que todo el mundo no se acumulase riqueza en detrimento que otro fuese pobre. Todo el mundo recuperaría su tierra. O sea, en ese sentido es la libertad. Porque claro, sin harina no hay libertad. ¿Se entiende? Y este año, y cada uno volverá a su familia. Santificaréis el año 50, que será un jubileo. No sembraréis ni secaréis el regadío de los campos. O sea, ya sabe que ha salido solo, pero tampoco se ciega. Ni belmareu la viña no podada. Será un jubileo, para vosotros será cosa santa. Comeréis el producto de los campos. En este año, cada de jubileo, lo veréis cada uno su patrimonio. Y ahora viene una parte difícil que dice, cuando farás una venda a tu prójimo, o sea, cuando vendas a tu prójimo, o le comprarás una cosa, que nadie perjudique a su hermano. Según el nombre de años pasados del jubileo, que pagarás las compras a tu prójimo. Según el nombre de años, o sea, si una persona vende una casa y sabe que al cabo de 7 años la devolver, la cantidad que pagará será por un uso de 7 años. Una especie de alquiler sería. Si faltan 3 años, la cantidad que pagará será el uso de 3 años. Es en ese sentido que no perjudique. Y añade, luego aquí hay una cosa que he saltado, que es que dice, bueno, y no os preocupéis porque bendiciré, habrá lluvia, habrá todo y no habrá ningún problema. Y añade, la tierra no será vendida a perpetuidad, porque la tierra es mía y vosotros sois para mí como unos extranjeros, unos huéspedes. O sea, que solo Dios posee la tierra y no tenemos un poder absoluto sobre la tierra. Esto recuerda a la ecología, ¿no? Un poco, ¿verdad que sí? Pero esta cosa de que realmente uno no puede usar de la tierra absolutamente. No eres dueño. El hombre está de paso, de alguna forma. Y todo aquello que poseéis, dejaréis el derecho de rescatar la tierra. O sea, siempre que se vende una cosa, dejaréis el derecho a rescatar. Había una excepción con las casas de los levitas en ciudades amuralladas, pero bueno, esto son ya, como no hay ningún levita actualmente que trabaje en el templo, no tiene ninguna aplicación. Los levitas, ahora hay gente que se llama leví, pero que no tiene aplicación. Y añade, si tu hermano se empobrece, que tu mano no desfallezca, ampáralo como forastero o huésped, de manera que pueda vivir contigo. No le cobres por el trabajo ni intereses, ni tengas temor del Eterno y que tu hermano vive contigo. No dejarás tu dinero a interés, ni le darás tu comida por usura. Yo, tu Dios, te he hecho salir de Egipto. Aquí hay otra cosa muy importante, Egipto. Los hebreos en Egipto fueron esclavizados y con las plagas y toda la historia, se escapan al Mar Rojo, adquieren libertad. Y entonces, continuamente, cuando se habla de ayudar a las personas, les recuerda que en Egipto se lo pasaban mal y Dios les liberó. Y por esto no puedes a una persona, y no solo a tu hermano, el que vive contigo, el proisma es el que está cerca, no, al extranjero también, no un turista, un turista es una persona de paso, un extranjero que vive, o sea, que haya una misma ley para el ciudadano y para el extranjero. Y entonces yo he añadido aquí dos textos que no son del Levítico, que son del Éxodo,
porque tienen un paralelismo muy grande. Uno, Éxodo 34, dice, trabajarás 6 días, pero el séptimo día descansarás. Descansarás tanto el tiempo de sembrar como de la cosecha, o sea, todo el año. Y luego, recuérdate del día de Shabbat, o sea, el sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es Shabbat para el Eterno tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tus animales, ni el extranjero que está dentro de tus portales. Porque en 6 días el Eterno hizo los cielos y la tierra, la mar y todo lo contienen, pero el séptimo día reposó. Por esto es que el Eterno va a bendecir el sábado y lo consagra. A partir del séptimo día nos toca a las personas seguir cuidando la creación y continuar. O sea, Dios se retira. Esto es lo que dice la Biblia. Uno puede estar de acuerdo o no, pero es lo que dice la Biblia, ¿no? Bien, la primera cosa del séptimo día. Sábado, séptimo día, dissabte. Séptimo, dissabte. No sé cuándo, aquí se empezó a decir el domingo, acabar la semana, el domingo, me parece que fue para la Edad Media, no lo sé. Con todo, sábado es séptimo y es la misma raíz, dissabte. Y hay una cosa muy rara que me llamó la atención. Los números 6 y 7. Mirad, nosotros hablamos una lengua latina, indoeuropea, de hecho. Y el hebreo es una lengua semítica, como el árabe o el arameo. Y el vasco, todos sabemos que es una lengua que no tiene ninguna relación. Pues 6, todos los números dicen distintos. O sea, 1 en hebreo es ejad, nada que ver, ¿no? Y en vasco sé que es muy distinto. 6 y 7 es igual. 6, 7 en catalán, ¿no? En hebreo, shesh, sheva, y en vasco, six, seva. Es muy curioso que los números 6 y 7 no se hayan modificado, no lo sé por qué, pero es muy curioso que pase esto. No sé, yo no sé qué ha pasado, no sé, seguramente los filólogos quizás sabrán más, pero es muy curioso que estos dos números son los únicos que son como universales, al menos en nuestro mundo. Yo no sé en África cómo son, no tengo la más mínima idea, ¿no? Seguramente no son, pero es así. Y bien, otra cosa que es importante, fijaros bien, habla de cada 7 años. Esto es un año sabático, que en hebreo dicen Shemitah. Y luego hay el jubileo, que es 50. Este texto del Levítico, en Filadelfia es el lugar donde se fundó en Estados Unidos la Declaración de Independencia. Y hay una campana. Yo he estado allá, no sé si alguno de vosotros ha estado. Y esto de que el séptimo mes sea libertad para todos los habitantes, está escrito ya. O sea, es curioso. De todos modos, me acuerdo que cuando estaba en Filadelfia, había un señor entusiasmado con explicar este lugar. Y explicaba, el señor, que había pasado la cosa más importante del mundo. Bueno, era una opinión suya, pero la prueba de un señor así. Usted de Japón, no, de China. De China vienen aquí. Usted de California, de la costa oeste vienen aquí. Usted de Italia, de Italia. Y yo estaba con unas amigas que me señalan. Y usted, Spain. Barcelona. ¡Ah, Barcelona! O sea, el hombre no sabía que España existía, pero Barcelona sí. Entonces, bueno, me pasó y realmente los Juegos Olímpicos, seguro, como los Juegos Olímpicos. Fijaros también que dice que los esclavos quedan liberados
y que además cuando dice el Shabbat, no dice, bueno, yo en casa una fiesta y que mi criado me haga la comida. Ah, no, no, el criado descansa y el animal también. Los animales también tienen derecho a descansar. Esto es como, o sea, es como una aportación. Los romanos decían que los judíos eran muy tontos, que un día de cada 7 perdían el tiempo. Ahora todos estamos hablando del fin de semana, pues ser 2 mejor. O sea, ha sido una aportación de la Biblia a la civilización universal, ciertamente. Esto de cada 7 días descansar uno. Es una aportación. Y hacen el paralelismo, a ver, que la tierra ha de descansar de cuando en cuando, o lo que dicen en catalán, fer guaret, barbecho en castellano, es una necesidad. Hoy día hay rotación de cultivos, hay abonos y tal cual, y no hace tanta falta, ¿no? Pero incluso en catalán hay una palabra, aboreitar, que ha de ser payés para entenderlo, que es lo que se hace de labrar en primavera a un terreno que ha estado en descanso. Incluso hay una palabra, aboreitar. O sea, pero claro, estos son los payeses. En la ciudad no lo hacemos. Esto no. Bueno, entonces vamos a ver. El problema es que esto económicamente es muy difícil. ¿Esto de qué? Que todo el mundo y que solo vendas esto. Porque ¿qué pasaba? Lo primero que pasó es que, claro, hay gente que necesita un préstamo de dinero. Pero claro, si falta 2 años o 3 años para que las deudas queden anuladas, o te prestarán muy poquito o no te prestarán. Claro, esto empezó a ser un problema auténtico, ¿no? Entonces se hizo un invento, que era, en los judíos el invento se llama prosbul. El prosbul era que la deuda se entregaba a un tribunal. Y entonces, como era un tribunal lleno de la persona, ya no había obligación de devolverlo. Claro, esta es una situación. O sea, a ver, se mantenía el tema ritual, pero claro, económicamente no. Con todo, en la Edad Media, tanto en España como en Alemania, los judíos dejaron de practicarlo, porque dijeron que esto en la tierra de Israel vale. Otra cosa, el devolver, que la tierra se devuelva toda. Cuando se escribe, se dice que se devuelve a todos los habitantes de Israel. En el siglo VII, antes de la era común, como nosotros decimos, antes de Cristo, Sargón, que otro rey, pues me había equivocado, Sargón II de Siria, se lleva 10 tribus de Israel, la zona toda de Samaria, y entonces dicen, ah, no, si no están todos Israel, ya no hay que cumplirlo. Entonces, lo de los 50 años queda eliminado en cuanto al cumplimiento este. No queda eliminado del todo, porque luego lo veremos cómo va. Y entonces, con todo, esto se ha de cumplir en la tierra de Israel, no se ha de cumplir en España. Es solo en la tierra de Israel, había las tribus, había los terrenos de las tribus. Y llega un momento en que los judíos que estaban en Israel, lo de los 50 años no, el jubileo no, pero descansar cada 7 años la tierra sí que lo hacían. Pero llega un momento que empieza a haber los kibutzim y empiezan a exportar. Claro, si tú tienes un cliente de que envías naranjas a Inglaterra y un año no envías naranjas, el cliente ha desaparecido. Sí, ha desaparecido el cliente. Entonces, a ver, entonces sí, hubo una gran discusión rabínica y se pidió a rabinos europeos y rabinos en Israel que dijesen cómo se podía seguir cumpliendo el mandamiento de que una vez cada 7 años la tierra reposase. ¿Esta discusión en qué año fue? ¿Qué? ¿Esta discusión en qué año fue? Esto de la discusión entre los rabinos europeos y los de Israel. Sí. ¿Qué año más o menos? Esto fue en el siglo XIX. Hacia el 1800, lo tengo apuntado aquí, me parece.
1888, se hizo una consulta a los rabinos de Europa. Los rabinos de Europa dijeron que no había que hacerlo. Los rabinos de Israel, los sefardíes, dijeron que tampoco. Pero los rabinos askenazíes, voy a explicar. Sefardíes son los rabinos de judíos que habían vivido en la zona de España. Askenazíes que habían vivido en la zona de Alemania y luego se fueron corriendo hacia Rusia y todo esto. Y tienen ritos diferentes, o sea, no demasiado, pero algunos ritos diferentes y tal. Y dijeron que sí. Y entonces empezaron a recoger dinero para que pudiesen comer, porque claro, esto que la lluvia llegue, seguro, sí y no. O sea, hay que ser muy racional. Con todo, llegó un momento en que llegó un momento que Israel ya exportaba, la agricultura todo exportaba, y además había otra cosa, en el campo unos eran religiosos, los no religiosos pasaban de cumplir, y esto pasa en todas partes. Siempre una persona puede ser de cultura cristiana, pero no por esto siempre cumple los preceptos cristianos, es una cosa distinta. O sea, uno celebra la Navidad, pero no siempre vive la Navidad de una forma, o sea, en ese sentido. Y entonces se empezó con un problema y se decidió mantener la cuestión ritual. ¿Qué es la cuestión ritual? Como la obligación esta es solo a los judíos, hagamos una cosa. Cuando llega el año sabático, que sigue contando, ahora el año que estamos, lo vendemos a un no judío. En Israel hay rusos, hay árabes, hay cristianos, hay beduinos. Pues entonces se hace una venta simbólica y entonces se sigue cultivando exactamente igual. A ver, es incoherente, pero es ritual. O sea, las religiones, decir que todas las religiones son racionales en todo lo que hacen, no es verdad. Y lo importante es saberlo, simplemente. Y los ritos son importantes. A ver, cuando se reza es una cosa ritual, puede ser muy útil, El rezo puede ser muy útil para la persona, pero los judíos dicen que hay dos clases de mandamientos. Mandamientos solo con Dios y mandamientos con los hombres y con Dios. Solo con Dios, pues rezar, ¿no? Con los hombres y con Dios, no matar. Es evidente que hay dobles. Año sabático, el último que hubo fue, esto va de otoño a otoño, fue 2021-2022. O sea, el próximo será el 2028-2029. Esto es lo que hay. El rabino Jonathan Sacks, comentando este texto, dijo lo siguiente. A ver, la propiedad privada en la Biblia, pues sí, no hay nada contrario a la propiedad privada. Sí que es contrario a la acumulación de riqueza que implica pobreza de otros. Eso la Biblia lo condena. Y lo condena en función de ese texto. O sea, el estado de bienestar y otras cosas y todo esto, un judío, yo no digo los cristianos, supongo que esto lo dejamos pero un judío tiene una obligación de procurar que haya una distribución de la riqueza justa. Y esto es un mandamiento bíblico del Sinaí. Del Sinaí. Es así. A ver, esto no quiere decir que hay que votar un partido determinado, pero sí que hay sistemas políticos no aceptables. Simplemente porque son injustos. Son injustos. ¿Pero esto es en todos sitios? Bueno, como antes has dicho que... No, una cosa es el año sabático, que es en Israel solo. Solo en Israel. Ahora, esta obligación, esta es de todos.
es de todos. Si todos lo cumplen, esto es una cosa que a los amigos les encantaría que lo ¿De la cumpliesen Alianza todos. Vaticano-Israel solo lo hacen los ortodoxos? Los religiosos, Pero los que van con el sombrero y los tirabuzos. esos son ultraortodoxos, pero es que hay, a ver, ¿verdad que hay católicos y Bueno, si la protestantes? graduación No, está tan ¿verdad que hay presente. católicos y protestantes? Sí. Bueno, pues ultraortodoxos, ortodoxos modernos, conservadores, reformistas, natura y carta. A ver, entre nosotros ya lo sabemos. ¿Mm? Por ejemplo, mujeres rabinas, los reformistas, los reconstruccionistas, los ortodoxia moderna y los conservadores, sí. La ortodoxia tradicional y los ultraortodoxos, no. Por ejemplo, ¿Y quién manda es un más? ejemplo. ¿Quién manda más? ¿Quién manda? No, más. ¿Quién? Antonio. A ver, la ortodoxia tradicional es mayoritaria actualmente. No, esta es ultraortodoxia. Esta es ultraortodoxia. Pero estos también tienen mando. Pero es muy distinto. Ah, vale, O sea, parece, desde fuera parece que Sí. estos, los de los Peyot son ultraortodoxia. vale, vale. Una pregunta, ¿cuántos mandamientos del Sinaí hay? Aparte de los 10 mandamientos, 613. caray, Sí, me lo Pero que yo no no me lo sé neces- todos de memoria. que necesariamente no se han dado en el Sinaí. Son las 600, Bueno, son las si en la 600 Biblia que no- pone que es del Sinaí, es eso. Ha de ser que la Biblia ponga el Sinaí. Vale. Ya está, Muy bien. ya está. No hay más. No hay más. Pero, por ejemplo, hay mandamientos. Por ejemplo, el rey de Israel tenía obligación de escribir el Pentateuco, él, porque así se acordaba que lo había de cumplir. Sí. O sea, era un rey un poco constitucional. Yo le pregunto a Pilar, ¿cuántos mandamientos de la iglesia hay? De la iglesia 5. 4.000 y pico. Bueno, se resumen en 5. El derecho canónico. Claro. Claro. No, sí, Son pero- preguntas que no... Ya es que yo iba a preguntar, contra los 613, ¿nosotros cuántos tenemos? ¿Cómo? Contra los 613, nosotros tenemos 4.000. Sí. A ver, Todo el derecho canónico son mandamientos de la iglesia. sí, pero cuidado. Luego tenemos códices. Primero, con el rey de Israel no hay nadie que tenga que hacer el Pentateuco. Ha habido mandamientos que han quedado obsoletos. Están dentro de los 613. Pero luego hay códigos y salen muchos más, evidentemente. Evidentemente que la vida es mucho más grande que 613. Porque los 613, algunos, es imposible cumplirlos. Y luego hay añadidos, naturalmente. Mirad, otra cosa me parece muy tonta, el divorcio. El divorcio, en la Biblia hay una frase y le dará el documento de divorcio a la mujer. Punto. Bueno, todo un tratado del Talmud. Páginas y páginas. Porque claro, a ver, ¿cuándo es válido esto? A ver, si luego cambia de opinión, puede cambiar de opinión, pero ¿qué pasa si la mujer ha recibido el divorcio y cree que está libre y resulta que no? O sea, bueno, y la casuística es grande. Estas cosas pasan, suceden, ¿no? Esto es la vida. No sé si me he explicado bien. Sí, 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 es complicadísimo. ¿Sí? No sé si... A mí, volviendo a la cuestión del año jubilar, ya aterrizando un poco en la Iglesia Católica, que sabéis que el primer año jubilar en la Iglesia Católica fue en 1300. ¿Cómo se ha espiritualizado? ¿Cómo se ha ritualizado? ¿No? Porque pues intentamos ser prácticos, ¿no? Y nos damos cuenta que ciertas cosas no son tan fáciles, ¿no? Pero como en la raíz, ciertamente, del mal uso
de la tierra y de la relación con los demás siempre está en el Génesis, el pecado original, llamamos pecado original, pero la ruptura entre Dios y la creación, ¿no? Entonces ahí lo que se ha hecho es espiritualizar. Dios ciertamente bondadoso, dueño de todas las cosas, si nosotros ciertamente estamos dispuestos a volver a Él, borra. Ahí es, de alguna manera, el sentido que tiene el año jubilar, ¿no? Borrón y cuenta nueva. A mí me gusta esta expresión. Borrón y cuenta nueva, como debería haber sido, ciertamente, el Levítico, borrón y cuenta nueva. Lo que duró. Sí, exactamente, lo duró, pero en este sentido de que estás en una tierra. A las 12 tribus se le ha dado, ¿no? Si alguna por su mala cabeza pues lo ha perdido, le vamos a dar otra oportunidad. No sé si es válida mi interpretación, ¿no? Le vamos a dar una oportunidad. Para mí es muy importante las segundas oportunidades. Y Dios ciertamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, para nosotros los cristianos, siempre da segundas oportunidades. No quiero yo la muerte, quiero la vida. Y si por tu mala cabeza ciertamente pues te has apartado del buen camino, has cerrado tus entrañas al hermano, ciertamente pues arrepiéntete. Y a mí esto de Egipto también lo tengo muy metido, ¿no? Porque cuántas veces insiste, no te olvides que fuiste esclavo en Egipto. Exacto. No te olvides de que tú lo pasaste mal. Fuiste esclavizado y yo con mano potente te liberé, ¿no? Que es un poco el año sabático o el año jubilar, es recuperar la libertad que hemos perdido por nuestra mala cabeza. Sí. No sé si interpreto Sí. bien o no. Es curioso que amar al prójimo como a ti mismo sale una vez. Amar al extranjero como a ti mismo 36 veces. Porque es más difícil. Al que está cerca de ti, próximo, ¿eh? Sí, a ver, no siempre, pero en la Biblia se repite porque sabe que esta es la parte difícil. Esta es la parte difícil. A ver, yo diría que la frase amar al prójimo o a ti mismo es de las frases más difíciles. ¿Qué es amar? ¿Qué es el prójimo? ¿Y qué es como a ti mismo? Esto puede dar libros enteros. Esta es otra, ¿no? Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta a nuestra hermana? Una pregunta. Jesús, Cristo, era judío. Judío, sí, Los sí. discípulos eran judíos. ¿En qué momento de la historia de los primeros apóstoles y la comunidad judía, cómo se fueron diversificando? A ver, de acuerdo con nuestra, claro, la versión judía, que también entre los cristianos hay quien coincide, es que fue San Pablo. Pablo de Tarso fue el que separó realmente. Pero esto, claro, es que llega un momento que esto es historia o no es historia. Andrés, si hablamos de esto, que me dijiste que ella está interesada también, la invitaremos otro día, Sí. si te parece, ¿no? Sí. A ver la cuestión esta de cuándo se separaron. Bueno, alguien ha escrito que si no hubiera sido por San Pablo no hubiera habido cristianismo. Han escrito tantas cosas, No sé, ¿no? Pero Pablo también era judío, ¿no? A ver, yo lo que creo que sí es que con el mismo libro lo importante es la interpretación. Porque con el mismo libro, y esto, a ver, en cristianos pasa lo mismo. El divorcio los protestantes tienen y los católicos no. Y el libro es el mismo, ¿eh? Debe interpretar, alguna interpretación habrá. No, Y claro, la Biblia también es la misma, pero
hay interpretaciones. Me parece que lo que llega a separar a veces es interpretación. Sí. Sí, la No. cuestión de las interpretaciones Nos pierde. es muy La importante, interpretación ¿no? depende del Esto interés pierde puntual todo. de la época. Sí, pero Porque entonces hay un interés determinado, como Todo con el tiene razón. protestante y Enrique VIII, que le interesaba casarse, pues allí se separa. O sea, había un interés. No es sí, una pero, interpretación, es pero un el interés. caso es que los protestantes se divorcian. O sea, y tendrán su argumentación, la tendrán, ¿no? Seguro. Es decir, Sí. en- Bueno, sí, no sé, o sea, hay a veces, pero es que los judíos tienen interpretación y dentro de los mismos judíos también hay interpretaciones. O sea, esta es casi la riqueza de la persona humana, ¿no? Lo importante es ser honesto y amar al prójimo a ti mismo. Esto es muy importante. Que no es tan fácil. Pero luego, no sé. Pero somos tan diversos, ¿verdad? ¿Cómo? Somos tan diversos, Sí. los hombres y mujeres. O sea, Sí. las personas somos tan diversas. Y es fantástico. Y precisamente Es porque fantástico. somos diversos, queremos buscar lo que nos une. Porque si no fuéramos diversos, no, Sí. no sería posible la unidad, ¿no? Diversos respetuosos. Sería la uniformidad. Una pregunta. Esto que ha dicho que hay los ultraortodoxos, los ortodoxos, ¿van a sinagogas diferentes cada uno? Sí. Ah, no van todos a la misma y... Explico un chiste judío, A ver. ¿vale? Una vez un judío naufraga y se queda como Robinson Crusoe en una isla desierta. Bueno, pasa el tiempo y en eso llega un barco judío. ¡Ah, esto! Y entonces, bueno, lo van a salvar. ¿Y cómo ha ido? Pues bien, mire, me he hecho un huerto y tengo el huerto aquí también, esto, y además, sí, con lana de las cabras, mire, me he hecho un 6, ve yo, esto tal cual, esto. Oiga, esto es fantástico, fantástico. Dice, sí, y además he escrito un libro del Pentateuco en pergamino, pues claro, con las pieles de los animales, yo lo he hecho. ¿Y no lo tiene guardado? Ah, pues he hecho una sinagoga. Fantástico. Nos lleva, sí. Lleva, dice, mire, aquí lo tengo. Dice, ¿y ese edificio? Ah, es otra sinagoga. Dice, pero oiga, si está usted solo. A esa ni muerto voy. Ya es esto. No sé si Teresa sabe las dos escuelas clásicas, supongo que sí, lo sabes, ¿no? La de Shammai y Sí, la de Gamaliel, ¿no? Sí, leerla. Como uno que quería convertirse al judaísmo, se va a la escuela de Shammai y le dice, me convertiré si mientras me sostengo con un pie, me explica ciertamente la ley. Y Shammai, que era gran ortodoxo, le saca de patadas del estudio, ¿no? Y se va a la escuela de Gamaliel y le hace la misma propuesta. Me convertiré si mientras yo me sostengo en un pie me explicas los mandamientos. Y la respuesta de Gamaliel fue, ama al prójimo como a ti mismo. Lo demás son comentarios. Ve y lee los comentarios. No, esto está en Talmud. Es así, ¿no? Más Sí, o ¿no? menos. Hay otro chiste que es distinto. A ver, el judío a veces no es tan reverente. Mira las cosas, o sea, es muy reverente hacia Dios, todo esto, pero de otras maneras hay los sábado por la tarde y los domingos aprovechan para enseñarles, los niños van a la escuela, pero para enseñar religión, pues van a la sinagoga, normal, es una cosa normal. Entonces hay una madre que va a buscar a su hijo
Y entonces, cuando van andando hacia casa, ¿qué te han explicado hoy? Sí, pues me han explicado que los judíos huían de Egipto y en esto se encuentran que tienen el mar por delante y que por detrás vienen los egipcios. Y dice, bueno, pues Moisés coge el teléfono, telefonea a Israel, Israel envía unos aviones que bombardean los tanques egipcios, dice, y además los ingenieros hacen un puente que cruza el Mar Rojo, se salvan, pues hunden el puente y se salvan los judíos. Y la madre dice, ¿de verdad que te han explicado esto? Dice, no, pero si te explico lo que me han dicho, no lo creerías. Una pregunta. ¿Qué grado de seguimiento hay entre los judíos? A ver, me explico. Aquí podemos, desde fuera, diría, por ejemplo, desde África, desde Marruecos, de España son cristianos, diría, pero luego vemos que cristianos de verdad, como cristianos de convicción, hay pocos, y de práctica también somos pocos de esto. Pues entre los judíos, ¿cómo Pues está mira, esto? depende del país. O sea, en Marruecos, que los musulmanes son muy seguidores, los judíos también. Cuando llegan a Europa o Sudamérica, Norteamérica son mucho más seguidores porque en América la gente va mucho más a la iglesia, pues va mucho más a la sinagoga. O sea, se adaptan al país, más o menos. Sí, es así. Es así. Es curioso. En Israel, a ver, en Israel tienes unos que son muy cumplidores, ¿no? Les han eso y cual. Luego tienes otros que cuando hay una boda, un funeral, el día de Kippur, sí, seguro, la cena de Pascua también, o sea, las fiestas realmente importantes, todas, sí, esto sí. Pero es que esto, a ver, ¿quién no celebra Navidad? ¿Quién no celebra Navidad independientemente que después? ¿Y Pues sí, todavía en las sinagogas están separados los hombres de las mujeres? ¿Están separadas? En las depende, iglesias, ¿no? depende. Porque a veces dicen que están separados, uno No. arriba, otro abajo. Ultraortodoxia y Se lo ha ortodoxia dicho, perdona. tradicional. Se lo ha Sí. dicho antes. No, Hay no, algunos dice que las mujeres son admiten rabinas. mujeres rabinos. Ah, claro. Sí, igual. La misma discusión de los católicos. También, Queremos mujeres No, que no, sean o sea, sacerdotes. que igual. ¿Hay rangos de rabino? ¿Qué? ¿Hay diferentes rangos de rabinos? Vale. A ver, los rabinos no hay una gran jerarquía. Sí que suele haber en los países un gran rabino y esto lo hacen entre los rabinos, se lo eligen uno. Esto, máximo es esto. Pero los rabinos, o sea, no hay un papa, evidentemente, no hay obispos. O sea, no hay equivalente a papa y obispos. Lo que hay, rabinos con prestigio. Entonces, ¿qué quiere decir rabino con prestigio? Un rabino con prestigio es uno que le puedes consultar. Y entonces, lo que él dice, se hace. En Cataluña, no sé si habéis ido al Calle, que hay lo de Shlomo Ben Adret, que Adret en catalán quiere decir apuesto, guapo, ¿eh? No lo digo porque alguien no lo sabe. Sí, era un motivo, el nombre. Le hacían preguntas de todas partes de Europa, porque era una persona muy conocida. Porque, o sea, si son de que tienen mucho conocimiento, entonces se fían. Son como grandes juristas, para entenderlos. Quiero decir, o sea, es así. Entonces, por ejemplo, si tú dices, esta opinión es del rabino tal, se lo dice este rabino, vale. Y si no, pues no tiene autoridad. O sea, entonces, ¿cómo se tiene un rabino? Un rabino, cuando una sinagoga quiere un rabino, pone un anuncio. Y entonces dice qué condiciones quiere. Que hable este idioma, que esto, que sea conservador, tal cual. Y entonces vienen candidatos, currículum, y se acuerda el sueldo y tal y cual. Y esto tiene un tiempo. Que llega un momento que el rabino no gusta, pues pierde el trabajo. Puede ser rabino Claro. cualquiera. O sea, es así. Puede ser rabino cualquiera.
Han de estudiar, No, ya, han de estudiar, pero cualquiera, pues, claro. o sea, cumpliendo unos requisitos se puede presentar en el currículum. No, han de estudiar. A ver, hay dos sistemas. Los conservadores, reformistas o constitucionistas estudian en una escuela y al final tienen un título, ¿no? Llama la shemija, darle el nombre. Y luego, en cambio, los tradicionales es un rabino con prestigio que dice, ya sabes, tienes el título de rabino. Ahora, no quiere decir que ejerzan de rabino siempre. Esto es como tener, no sé si es equivalente, no lo sé, una licenciatura en teología, para entendernos, no sé, sería equivalente, ¿no? Pues no todos luego trabajan de rabinos. O sea, algunos son pues, profesores en escuelas o simplemente. Yo tengo un amigo mío que es de Barcelona, que es de trabajar en la Biblioteca de Jerusalén en libros raros, que se llaman, o sea, antiguos, y que ha hecho una cosa muy interesante. El ritual judío, se habla de Ashkenazí y Sefardí. Los catalanes, judíos catalanes, tenían un ritual distinto. Y entonces, ¿qué resultó? Que los judíos catalanes, comparados con el resto de España, eran minoría. Ya sabemos esto. Los judíos también eran minoría. Y entonces siguieron hablando catalán y siguiendo su rito, catalanit que decían, pero se fueron quedando en pequeño. Y al final el grupo fuerte quedaba en Salónica, pero los nazis lo llevaban a Auschwitz. Y sobrevivieron muy pocos que ahora están en Israel. O sea, pero el ritual catalán sigue en Libia. El ritual judío catalán se sigue practicando en Libia, porque fueron muchos judíos allá. Y cuando decimos ritual catalán decimos Valencia, Baleares, y era el mismo, Cataluña. Tengo aquí una pregunta, perdón. El judío es la religión y es la raza. ¿La raza se concibe por la madre, que era judía, o cómo se adquiere? Porque esto... A ver, los judíos son un pueblo, sí, que tiene una religión, sí. Pero la raza no, en el sentido que una persona se puede convertir y no tiene por qué ser de la misma raza. O sea, hay judíos negros y hay judíos pelirrojos. Sí. O sea, raza no es, es un pueblo. Sino si viene de la madre, o sea... Eso, sí. A ver, de esto hay que hablar. El tema está el tema del matrimonio. Los judíos, el ritual judío, la religión judía, solo acepta el matrimonio entre judío y judía. El otro, pero no hay matrimonio. Entonces, siempre, durante siglos, es ahora que ha cambiado, los hijos no nacidos de un matrimonio seguían el estatus de la madre. Y esto lo puedo decir, el hijo de una esclava, aunque sea el dueño, es esclavo. Aquí nos pasó, en Cataluña nos pasó. El rey Martín, el humano, tiene un hijo, Martín, muere. Y con su mujer, María de Castilla, no tuvo ningún hijo, pero tuvo 2 hijos con 2 amantes, Violeta y Federico. Muy bien. El rey los hizo venir, estaban en Sicilia, y los adoraba. Hay cosas que dicen que envían, uno que va a París, comerciante, que le lleva un vestido para la nieta, los adoraba. Intentó que Federico pudiese heredar el trono. Era su nieto, él no tenía duda de que fuese su nieto. No pudo, porque el estatus de la madre no era real. No pudo. O sea, se acabó, vinimos Trastámara. Lo de Trastámara, el compromiso de Caspe vino después. No pudo hacer que su nieto Federico, que era hijo de su hijo, que tenía la certeza, que fuese rey. Tenía el estatus de la madre. Y entonces, ¿qué pasa? Que el judaísmo tiene muchas cosas antiguas. Y se sigue, es hijo de la madre. Pero entre los reformistas, si el hijo, el que es hijo de padre judío, dice que quiere ser judío tal cual, y los demás. Las conversiones en este sentido son sencillísimas.
porque caen por su propio peso. Yo estuve en 1972, estuve en un kibbutz. ¿Existe un kibutz? Sí, vale. Estuve cerca de Tel Aviv. Estuve un mes. Entonces, los judíos, había mucho sudamericano, mucho ruso, Sí, mucho polaco, sí. había judíos. Entonces, eran judíos, los que eran realmente judíos, eran los que tenían la madre judía. Sí, 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 O es sea, así. Los demás te puedes convertir, puedes ser judío, No, no, claro, a ver. pero judío era, claro, le chocaba, no porque tuvieran estatus No, no. pero ellos se tenían como judíos. Porque el estatus de la madre define. El estatus de la madre define. O sea, el hijo de un levita, un leví, es un leví. Si el padre es leví, no hay ningún problema. Ahora, cuando no hay matrimonio, el hijo tiene el estatus de la madre. Claro, si el padre es el judío y la madre es la no judía, él tiene el estatus de la madre no judía. Que no quiere decir que sea peor ni mejor, simplemente es. Ahora, que esta persona se quiere convertir, lo tiene muy fácil, porque claro, además porque muy a menudo incluso ha hecho vida judía todo de pequeño y tal cual, y cae muy fácilmente. Ahora, es el estatus de la madre. Y esto ha sido durante siglos, o sea, no había ni que justificarlo, era así, durante siglos. Y el sábado, Ya te digo, y nos pasó a nosotros, con el rey Martín, nos pasó. Los Trastámara vinieron porque no se pudieron legitimar a Federico. O sea, una cosa... Una Y pregunta. cuidado que el rey tenía abogados, ¿eh? Esta señora No, está esperen, intentando doctora, mucho ya para paso, preguntarle algo. Yo tenía curiosidad por saber, actualmente o durante estos últimos años, cómo se contempla en Israel el que quiera ser cristiano. A ver, en Israel hay libertad de religión. ¿Hay libertad? Hoy tanto. Es que Mira. yo había oído Sí, que hay no un estaban sector. bien vistos. No. Y lo No es tenían verdad. que llevar, por eso se lo pregunto, No. lo tenían que llevar bastante encubierto. No, hay libertad de religión. Mira, tanto es. Aquellos que vienen de Persia, los Bahá'í. Los Bahá'í que vienen de Persia han puesto su lugar central en Haifa, en Tel Aviv. ¿Por qué? Porque tienen más libertad la que no tienen en Persia. O sea, hay libertad absoluta de religión. O sea, libertad absoluta. O sea, a ver, los cristianos que están en la zona, por ejemplo, Belén, en Nazaret los cristianos bien, en Belén lo tienen mucho peor. O sea, hay zonas que no. Pero claro, pues las zonas que la autoridad palestina. No son las Claro, zonas... la misma pregunta La autoridad palestina. te puedes hacer en Marruecos o en... La autoridad palestina. Sí. A ver, yo no tengo por qué los musulmanes. El problema de los musulmanes es los dhimmis, que ahora les cuesta aplicarlo. El dhimmi es, en un país musulmán, el judío o el cristiano, que es una persona de segunda clase, con un puesto especial, de todo esto. Ahora, actualmente, la dimnitud está más difícil de aceptar, ¿no? Pero, o sea, no es lo mismo un cristiano en Belén que en Nazaret. En Nazaret es la zona de Israel y, bien, en Belén lo tiene mucho peor. Por la realidad palestina. Es un tema. Bueno, yo si no quieres no me lo contestes. ¿Qué? La cuestión del sacerdocio en Israel, Es una casta. Los sacerdotes es una casta. como en la Iglesia Católica. Y a ver, Maimónides dice que todo el tema de los sacrificios era una concesión que se hizo, Dios la hizo, porque en aquel tiempo prescindir de los sacrificios era imposible. Y los Kohanim eran una casta en el sentido que se nacía. Pero lo importante es que con el tiempo, y ya en el Talmud, que es el Talmud es el comentario de la Biblia, son 24 tomos, es enorme. Ya dice
que entre un sacerdote ignorante y un rabino no sacerdote, no casta sacerdotal y con estudios, el rabino pasa adelante. O sea, lo que es importante es que históricamente el mérito ha ido por encima de la casta. Porque los sacerdotes en una casta nacían sacerdotes, nacían. ¿No? No todos estaban en el templo, otros estaban como repartidos en todo Israel, y entonces una semana al año iban al templo y cumplían. Que es el tema del parábola samaritano. Una cosa, el sacerdote es el rabino, ¿o no tiene nada que ver? No tiene sacerdote. Actualmente ser Cohen, que es lo que es la palabra para sacerdote, tiene más inconvenientes que ventajas. Cuando han de leer en público la Biblia, los llaman primero. Sí, muy bien. Pero luego tienen una serie de inconvenientes para no impurificarse, no acercarse a los muertos. Claro, entonces les complican la vida. O sea, pero lo importante es esto, es la evolución que ha habido, que de una casta pasamos al mérito. El mérito es más importante. Yo diría que incluso de las mujeres, cuando los hombres tienen todos los privilegios, porque el machismo es de los siglos, al final el mérito es el que está prevaleciendo. O sea, la mujer se va igualando porque es el mérito, que es lo más importante. Y esto es una evolución de la humanidad. Y los judíos son humanos. ¿No? Muy bien. Muchas gracias.